Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo número 1. Vamos a estar estudiando esta parte de las Escrituras. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Vamos a continuar con nuestra serie Preparados en Cristo. Este es el tema número 9 de esta serie. Tema número 9, el título de esta enseñanza se titula Afirmados. Afirmados. Vamos a estar viendo algunas claves de cómo hay que estar afirmados en Cristo, porque muchas veces pensamos que estar afirmados es que yo permanezca en la iglesia. Muchas veces dicen, es que yo estoy firme porque pues ya tiene 20 años que yo no voy de la iglesia, y no necesariamente significa eso. Hay gente que puede estar en una congregación y no estar firme en Cristo. Te voy a explicar qué es eso y cómo se llega ahí. Cómo se llega a estar firmes en Cristo, ¿verdad? Porque, hermanos, hay pruebas que sí o sí vamos a pasar. No las podemos evitar. Yo me he dado cuenta en el caminar cristiano que hay pruebas que a todos les llegan, que todos vamos a tener que pasar por esa prueba, y muchos pasan y otros reprueban y no obtienen la bendición que Dios quiere darles. Obviamente, pues sí, sufren las consecuencias, lo que ustedes quieran, pero debemos entender que estar firmes en Cristo implica mucho más que asistir a una congregación cada domingo o cada día que se pueda uno congregar. Es mucho más que eso. Y para permanecer en Cristo bastantes años se requiere una cosa, y es perseverancia. ¿En qué? En la palabra. Si tú no perseveras en la palabra, tú créeme que tú estás tambaleante, y cualquier cosa que vaya a venir en este año, tú vas a fracasar. ¿Por qué? Porque no estás firme en lo que crees. 1 Tesalonicenses 3:1 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. ¿Ok? Pablo, al no poder ir a ver él mismo a los creyentes de Tesalónica, explica que envió a Timoteo para verlos en su lugar. Y también aquí nos explica de manera emotiva cómo el informe de Timoteo acerca de la firmeza de ellos, que a pesar de la tribulación y a pesar del corto tiempo que había estado con los tesalonicenses seguían firmes en el Evangelio. Entonces, la palabra clave de este capítulo es afirmar. Se repite en los primeros dos, en el versículo 2 y en el versículo 3, afirmar. También se repite en el versículo 8. Entonces, hermanos, hay pruebas que sí o sí debemos pasar. Son como una regla. Fíjense, y ahorita voy a poner un ejemplo. Entonces, en el caminar cristiano, sí o sí, tenemos que pasar tribulación. Eso es de cajón, o sea, grábenselo bien. La tribulación es para el creyente algo que debe sí o sí venir. Y muchas veces viene de los lugares más inesperados, ¿ok? Y ahí debemos de estar firmes, ¿ok? Vamos a ver un versículo de cómo Cristo lo dijo. Mateo 7:21. Vamos a estudiar un poquito ese pasaje para entender lo que es estar firmes en Cristo. Porque muchas veces creemos que estamos firmes porque sabemos Biblia. Está bien que tú conozcas versículos de memoria, y eso es muy bueno. Pero debemos entender la profundidad de la doctrina de Cristo. Y eso es lo que muchos hoy creyentes no conocen. Los creyentes hoy en día piensan que son cristianos porque su papá es cristiano,
porque su mamá es cristiana, porque vamos a la iglesia cada domingo. Bueno, qué bueno que vayas a la iglesia. Pero, ¿sabes lo que es nacer de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? No, pues yo pienso que sí, porque nací en cuna cristiana. No te pregunté dónde naciste, te pregunté si naciste de nuevo. Nacer de nuevo es nacer de lo alto. Es que tú hayas entendido que tú eres pecador y que si tú murieses en este momento sin Cristo te vas a ir al infierno. No importa lo muy bueno que tú creas que seas. No importa quién sea tu papá o tu mamá, no importa. Si tú murieses ahorita y tú no has creído en Cristo, si tú no has nacido de nuevo, tú te vas a ir al infierno. Tú tienes que entender que tú tienes una deuda con Dios. ¿Por qué? Porque Él tuvo un mandamiento, se le ha puesto un mandamiento y tú has transgredido. Y el primer mandamiento que siempre se transgrede es que el Señor no es todo para ti. El Señor es una opción más del mundo, ¿verdad? O sea, están mis amigos, mi dinero, mis padres, mis diversiones, y Dios, ¿dónde está en todo eso? Ah, bueno, sí, también Dios. Ten cuidado, porque si Dios no es lo mejor para ti, algo más le es, y eso quiere decir que hay una idolatría ahí. Entonces, debemos entender esa parte. Hay muchos cristianos que no han entendido eso, por lo tanto se creen cristianos, pero solamente en su mente, pero no lo son en el corazón. Por eso dice, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que vaya a una congregación va a entrar al cielo, no. Y va a ser triste en ese momento, cuando estemos delante de Dios, que muchos van a decir, Señor, que no me conoces. Estaba en tal congregación, oía a tal pastor era el que me dirigía. Y Dios te va a decir, no te conozco. Porque no te hace cristiano ir a un lugar, ni porque repitas Juan 3:16. Eso no tiene nada que ver. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hoy la cantaleta del mundo, ¿sabes cuál es? No juzguen. No juzguen. Tú no sabes si él sí es cristiano o no. Oye, pero pues anda fraudeando allá afuera. Ay, bueno, pero tú no conoces su corazón. El que tiene que analizarse entonces eres tú, que no disciernes esas cosas. Porque más atrás de esto dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué conoceremos? Si son o no son. Dice ahí, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Fíjate cómo lo dice, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. O sea, que el común denominador de esas gentes, a pesar de que decían que conocían de Dios, el común denominador de su vida era lo malo. O sea, ellos mismos se contradecían. Decían, yo digo que Cristo, pero por otro lado, su vida era un completo error. Y ves lo que dice, versículo 24, que eso es lo que más nos interesa. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, todo el mundo dice que conoce de Dios, ¿eh? Todo el mundo dice, para bien o para mal. O sea, algunos conocen a Dios para negar de Él. O sea, son ateos, y para ser ateos requieren de Dios, porque si no, ¿de qué son ateos? ¿Verdad? Y algunos para bien. ¿Cómo? Religión. Tienen religión. ¿Verdad? Religión es que tú en tu manera de pensar dices, es que yo no hago esto porque yo creo que esto es bueno delante de Dios. Bueno, para que de verdad tu pensamiento tenga un fundamento es que la Biblia lo respalda. Si tú me dices, bueno, es que yo no como cerdo, porque la Biblia dice que no debía comerse cerdo, tienes un punto, pero te falta más, tienes la mitad de la verdad. Nada más tienes la mitad de la verdad. La otra mitad es que nada de lo que entra contamina al hombre. Si tú lo haces por salud, porque pues ya el médico lamentablemente te lo prohibió, pues bueno, pues ya ni modo, ¿no?
Ya los tacos de carnitas y de maciza, cuerito, surtido, pues ya. Ahorita la pierna, ¿verdad? Pues ya no pudiste comer pierna, tal vez tuviste que conformarte con la ensalada de manzana y la quinceañera y la de betabel, ¿verdad? Y todos comiendo ahí su cacho de carne y tú no podías, ¿verdad? Por salud. Entonces muchos tienen religión. Y Jesucristo deja bien en claro algo, y es que estar firme en sus palabras, es decir, en sus enseñanzas, es escuchar con atención. Ese es el problema de muchos. No saben escuchar. No saben poner atención a lo que de verdad les conviene. Y entonces, como no ponen atención, cometen errores. En ese momento, hermanos, hay momentos que los sentimos fuertes, pero debes saber que la tribulación viene en la debilidad. Cuando estás enojado, cuando tienes enfermedad, cuando tienes un problema fuerte, económico, familiar, lo que tú quieras. Y siempre el enemigo va a atacar la parte donde menos te imaginas y la parte más débil de tu persona, porque la finalidad del enemigo es destruirte. Esa es la finalidad. No es que pases un mal rato, es que te destruya. Entonces, ¿cómo estar firmes? Bueno, la manera es primeramente escuchar atentamente. Esa es la primera, por eso dice, el que oye mis palabras. ¿Cómo hace falta eso, va? Saber escuchar, porque hay, por ese motivo muchas veces la doctrina de Cristo se ha torcido. Siempre el no saber escuchar, hermanos, va a traer muchas consecuencias en todos los ámbitos, ya sea personales o de terceros. Cristo dice, el que oye mis palabras, pero no es solo estar sentado y decir, ay, sí, qué bonito predica este cuate. Ah, no, sí, yo estoy escuchando. No. Habla de entender, habla de discernir, habla de aprender. Si nosotros no tenemos el deseo de aprender, tú vas a ser un cristiano que nunca crece. Nunca crece. Porque no está dispuesto a aprender. Habla de dejar a un lado mis conceptos personales. Está bien, tienes algunas experiencias, pero sábete que con Dios tú debes de llegar con un espíritu donde tú tienes que aprender. Habla de dejar a un lado tus pensamientos que has adquirido del mundo, lo que leíste en el Facebook, lo que leíste en algún blog, de algo por internet, lo que tanto tus amigos de la escuela te dicen que tu vida debe de ser así. No, tú debes llegar a la iglesia o tú debes llegar a la palabra y quitarte todo eso y decir, Señor, enséñame. Porque muchos escuchan sin discernir, no disciernen lo que escuchan. Y es empezar a poner en tela de juicio lo que la Biblia dice. Bueno, sí dice allí, pero yo lo hago de esta manera porque creo que es más fácil. Voy a decir algo, la palabra de Dios no es una opción. No es una opción, es un mandato. Porque muchos piensan que está como que a mi punto personal, yo pienso que la Biblia debe ser así. No. Y ese es el problema de muchos, que ponen su opinión personal por encima de lo que la Biblia dice. Entonces, discernir, aprender, entender es muy importante para poder estar firme. Porque muchos piensan que estar firmes es porque tenga una voluntad de acero, ¿no? Que yo tenga una voluntad de acero, o sea que nada me mueva, que si yo digo algo así es. Tal vez en algunas cosas la tendrás. Sin embargo, en el entendimiento lo que va a hacer estar firme en la tribulación es que tú comprendas, que tú entiendas cuál es tu rol. Por decir, una tribulación que sí o sí vamos a tener que pasar es la familia en la sangre. Esa es una tribulación que todos vamos a tener que pasar. Tú crees en Cristo y la familia en la sangre, papá, mamá, primos, primas, tíos, hermanos, te empiezan a echar tierra. Y a mi mamá no le hables de esas cosas. ¿Quieres creer tú? Cree tú. ¿Tú ya te convertiste también en aleluya? ¿También ya tú? Ay sí, muy santa. Ay sí, es re hipócrita, pero ay sí, bien santa.
Y tienes que poner esa parte. En el antiguo, los primeros cristianos eran acusados de muchas cosas. Y una de ellas, de los primeros cristianos, eran acusados de disolver familias. ¿Por qué? Porque al momento que creían, pues obviamente empieza a haber una separación. Y no es que tú la quieras poner. Empieza a haber una separación. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene Cristo con los ídolos? Ninguna. No tiene ninguna comunión. ¿Quiere decir que les voy a dejar de hablar? No, pero eso va a pasar. Eso va a pasar. ¿Por qué? Porque el espíritu que hay en ti es un espíritu de libertad. Como tú empiezas a discernir cosas, pues en estos tiempos que pasaron, ¿no? Hay que arrullar al niño. Hay que arrullar al niño. A ver, niño, y le dicen a tu hijo, a ver, ven a besarle los pies al niño Jesús. Y tú ya disciernes. Y tú sabes que ya la Biblia dice que un ídolo nada es. O sea, razónalo bien. Un pedazo de yeso, que es lo mismo, o un pedazo de metal, que es lo que ahorita tiene esto, ¿no? Entonces voy a besar esto porque es el niño Dios, este metal. Es irracional. Pero eso es lo que hacen ellos. Pero ellos porque no entienden. Y tú porque entiendes y tienes libertad, ellos no, empieza a haber un choque. Y empieza a venir tribulación. Porque tus hijos no le dan. A tus hijos no le dan aguinaldo, a los demás sí. Y empiezan a repartir dulces y a tu hijo le dan porque sobró. Y empieza a haber una tribulación ahí. Entonces, es una prueba que el 99-98% de las creyentes van a tener que vivir. Que sean rechazados, que sean mal vistos, señalados, aborrecidos. Y entonces, si no hemos entendido, el primer razonamiento que viene es, estoy mal porque si fuese de Dios, no nos dividiríamos. Eso es un mal razonamiento, ¿eh? Porque el mundo tanto predica eso. Es que el amor es inclusión. El amor es que todos nos incluyamos, vivamos en armonía. Bueno, yo les sacaría un verso a esas personas y les diría, ¿andarán dos hombres juntos si no estuviesen de acuerdo? O sea, tú adoras a Belial y yo adoro a Dios. ¿Y crees que por el amor tenemos que estar unidos? ¿Quién está equivocado? ¿Sabes quién está más equivocado? Tú que dices creer en Dios y conocer a Dios y aún así no has entendido. Ojo, la Biblia dice que en lo que esté de nosotros debemos estar en paz con todos. O sea, no quiere decir que vayas a la casa de tus padres o a la casa de tus hermanos y formes una melee y una pelea. No. Pero debes de estar bien entendido que algo pasa, que cuando tú eres creyente y estás caminando en la verdad, una de las cosas que va a venir es que ya no eres bien recibido. Ya no. Y por lo obviamente consiguiente ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos son bien recibidos. ¿Por qué? Porque traicionaste, porque quieres cambiar a mi mamá, quieres cambiar a mi papá. No, porque pues ya el cuadrito de la Virgencita que te regalé, ¿dónde lo dejaste? Pues lo tiré. ¿Cómo es posible que lo hayas tirado? No. ¿Hasta dónde te han llevado? Ese pastor que tienes allá te ha llevado por caminos de maldad. Esos ríos, hermanos, esas tempestades están pegando en nuestra vida y en nuestra familia. Pero si estamos atentos, discernimos, aprendemos, entendemos lo que Cristo nos ha enseñado, estaremos firmes cada día de nuestra vida. ¿Y sabes qué? No te va a importar. ¿Por qué? Has entendido. Que muchos sacan este razonamiento, y más los del mundo. Si tú de verdad fueses de Dios, pues tú siempre harías
algo para que nosotros estuviésemos bien. Vamos a analizar a ver ese argumento. Cuando Dios enviaba a los profetas a los pueblos, por decir, el profeta Jonás, que vamos a estudiar eso los días jueves, el profeta Jonás. ¿Por qué envió Dios a Jonás a Nínive? ¿Cuál es la manera para que estuviesen bien Nínive y Dios? ¿Que se llenaran de amor? ¿Cuál? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Si tú tienes a Dios como lo más importante, y debes entender esto, cuando tú tienes a Dios como lo más importante, y tú ves una persona que va en contra de Dios, y no solamente eso, sino que se burla y lo hace con dolo, ¿qué estás haciendo allí? Si está ofendiendo lo que tú supuestamente tú más amas. Es que no hemos comprendido. No hemos comprendido que la gente que vive de esa manera, ¿sabes por qué lo hace? Para que tú sigas sus pasos, así lo dice Romanos 1. Dice, no solamente las hacen, sino que se complacen con los que las practican. El mundo espera que tú seas como ellos, que tú pienses como ellos, que tú vivas tu vida y tu matrimonio como ellos. Y cuando lo logran, se sienten gozosos. ¿Cómo estar firmes en ellos? Tienes que entender la posición que Dios te ha dado a ti. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un embajador de Cristo. Y no estamos para decir, tienes que ser perfecto. No, estamos para que Dios se vea reflejado en nosotros. ¿Cómo? Tenemos que discernir, hermanos. En verdad, en estos tiempos es muy claro que tenemos que discernir. Entonces sí, ¿cómo vamos a encontrar la reconciliación? Pues, hermano, te tengo que decir la verdad. No es que tú ya nos aborreces. No los aborrezco. Pero simplemente no puedo comulgar con lo que ustedes piensan. No puedo comulgar. No, pero si tú fueras de Dios, tú aceptarías, porque el amor es aceptación. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Tengan cuidado con eso, hermanos. El amor no es todo se vale. Eso de que en el amor y en la guerra todo se vale, no es cierto. No es cierto. ¿Dónde dice eso? Seguimos ahí. Mateo 7:26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Me interesa esa última palabra, la palabra ruina. La palabra ruina aquí en el griego es la palabra tosis, así, tosis, y significa algo que se estrella, algo que se estrella. Algo que tiene como que se está cuarteando. Hablaré de este pasaje, de esta palabra en otro pasaje para entenderlo. Miren, más adelante, Mateo 11:13. Vamos a estar hablando sobre lo que es la ruina. Sobre lo que es la ruina, ¿no? Porque fue grande su ruina. Bueno, ¿qué cosa es la ruina? ¿Que se quede sin dinero? No tiene que ver con eso. ¿Qué cosa es su ruina? ¿Que se quede sin trabajo? No. ¿Que se vaya de la iglesia? Hay que analizar ese tipo de argumentos. Porque si irse de la iglesia es su ruina, entonces ¿estaríamos diciendo que alguien que se va de una iglesia por falsa doctrina está buscando su ruina? Pues no, obviamente ese argumento no entra ahí. ¿A qué se refiere con la ruina? Bueno, Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, óigame otra vez. Es como entienda, aprenda, discierna. Eso significa esa frase. Mas, ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ese último versículo es el punto de la ruina. ¿Cuál es el punto de la ruina? No entender el tiempo que estamos viviendo. Había hombres no recuerdo, creo que era la tribu de Zabulón, que dice la palabra que eran hombres entendidos en los tiempos. Nosotros debemos ser entendidos en los tiempos. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué tiempo estás viviendo? ¿Tú? ¿Has entendido el tiempo que estás viviendo? A lo mejor es un tiempo de ser madre, de ser padre, el tiempo de ahorrar, el tiempo de trabajar, el tiempo de aprender. ¿Sabes cuáles son los tiempos que te están tocando ahorita? Por no saber los tiempos, hermanos, va a venir tu ruina. Porque no disciernes cuáles son los tiempos que estás viviendo. El pueblo no lo entendía. Vino Juan el Bautista, que era Elías, ellos no lo sabían, no lo discernieron, y decían: demonio tiene. Eso fue para su ruina. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Vino el Hijo del Hombre, que dice que él venía de otra manera, no como Elías, no como Juan el Bautista. Juan el Bautista era muy recatado. Dice que se iba al desierto y comía miel y langostas. Entonces era muy recatado. Y entonces decían: demonio tiene, porque pues está en el desierto. Y Jesús era todo lo contrario. Jesús era más de invitar, ¿te acuerdas de Zaqueo? No, de Zaqueo, bájate porque es necesario que hoy vaya a tu casa. Y a Jesús se le ven varias fiestas, ¿no? Las bodas de Canaán, Juan capítulo 2. Juan capítulo 11, cuando dice que estaba... y capítulo 12, cuando dice que estaba en la casa de María y Marta y Lázaro, su amigo. ¿Se acuerdan de aquel escriba que lo invitó, aquel fariseo que invitó a Jesús, y que vino una mujer y derramó un frasco? Estaban como en una celebración, en una comida. O sea, Jesús era mucho de esas partes, de esa convivencia. Y entonces dijeron con él que él era un comilón y bebedor. No entendieron el tiempo. ¿Y qué pasó con eso? Vino su ruina porque no entendieron que ese Mesías ahí estaba, y no lo comprendieron. Eso es tu ruina. ¿Sabes cuál es tu ruina? Que no entiendas el tiempo que estás viviendo. Que no entiendas el tiempo que tu hijo está viviendo. Que es el tiempo de que aprenda, y tú quieres que aprenda a los 30. No has entendido, va a venir tu ruina. Porque no estás entendiendo el tiempo que estás viviendo. El jovencito que no entiende que es el tiempo de estudiar, de prepararse, de aprender. Cuando crezca más, viene su ruina. ¿Por qué? No aprendió, no discernió, no entendió. Hay muchos niños que no entienden por qué los mandan a la escuela. No lo entienden, simplemente a mí me tocaba que le preguntaba: oye, ¿y tu papá por qué te envía a la escuela? No sé, creo que no me quieren en mi casa. No me quieren allá en mi casa. ¿Ahí por qué te manda a la escuela? Sí, nada más me dicen: aquí está tu uniforme y vete a la escuela. Entonces, el juego de niños, del que habla Jesús acá, de que tocaban la flauta y eso, consistía, en ese tiempo, en procurar entretener a otros compañeros. En eso consistía. Primero, con música alegre de flauta, como en un baile o casamiento. Cuando no lograban una reacción favorable en ellos, comenzaban a entonar canciones tristes de duelo.
pero tampoco lograban satisfacer a sus compañeros. Y Jesús dice que esa generación era así ante el mensaje y estilo de vida alegre de Jesús. Por una parte vino la vida alegre, la música alegre de Jesús, y no lograba moverlos. Y vino ahora la música triste, que era de Juan el Bautista, y tampoco. Entonces, no había manera de conformarlos, pues encontraron motivos siempre para criticar. ¿No el mundo es así? A todo le encuentran, ¿va? No, pero es que la Biblia, es que los nuevos pensamientos, la nueva filosofía, es que estamos ya en el siglo XXI, o sea, ya la Biblia ya está muy anticuada. ¿Les tocas música alegre? No quieren. ¿Les tocas música triste? Tampoco. Entonces, ¿por qué fue grande su ruina? Bueno, la ruina vino porque Dios les puso las cosas en ambos lados, de una manera austera y de una manera incluyente, y aún así ellos no entendieron, ni discernieron, ni comprendieron que el Mesías estaba entre ellos. No lo entendieron. Hermanos, la mayor ruina que tiene una persona es ver la mano de Dios actuando en sus vidas, en sus familias, en su economía, en su entrar y salir, y aún así decir, es por mí. Esa es la mayor ruina que puede encontrar una persona. El no ver cómo Dios actúa a su favor para que haga algo. Entonces, ¿cómo vamos a estar firmes en Cristo? Hay que discernir, hermanos. Hay que entender. Hay que comprender las Escrituras. Sí, está bien. Tal vez sabes versículos de memoria. Está bien. Escuchas a ciertos predicadores en el internet. Está bien. Pero te preguntaré como Felipe, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Sí lo entiendes? Si lo entendieras, sabrías qué tiempo estás viviendo y qué es lo que tienes que hacer. Una de las preguntas que muchos jóvenes siempre me hacen es esto, es que ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Yo no sé cómo saber la voluntad de Dios. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios que haga? Yo le digo, pues vea la Biblia. Es que sí leo la Biblia, pero no entiendo la voluntad de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios, ponte a analizar esto, a ver. ¿Cómo era David cuando se levantaba? Tú piensas que David se levantaba una mañana y llegó un éxtasis, ¿no? Ese día, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Tú piensas que David era así? ¿Moisés era así? ¿Aarón? ¿Jesús mismo? ¿Tú piensas que así eran? O sea, muchas veces cometemos ese error. Pensamos que Moisés, Abraham, Noé, David, Joás, Josías, todos eran hombres que nada que ver contigo y conmigo, nada que ver. Mira, si así fuese, no hubieran cometido los errores que cometieron. Debes de entender esto. La manera de buscar la voluntad de Dios es primeramente, tú tienes que tener una comunión con Dios. De orar, de buscar la palabra. Pero otra cosa, tú debes entender cómo Dios hace las cosas. ¿Sabes cómo Dios hace las cosas? ¿Sabes cómo Dios ha actuado en la palabra de Dios? Ese es un gran problema. El gran problema es que pensamos que Dios es como tú, con un amor enfermizo, con un entendimiento pues muy terrenal. No. Por eso muchos desconocen la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no conocen cómo Dios hace las cosas. ¿Quieres saber cómo tratar a tus hijos? Ve cómo Dios trataba al pueblo en el desierto, porque Israel era como su hijo. Y lo llevaba por el desierto, ¿y qué le daba? Sombra, ¿no? Pues tú le das techo a tu hijo. ¿Qué le daba? Maná. Nada más salían de la tienda y recogían. ¿Y qué hace tu hijo? Baja y ¿qué ha de desayunar? Como si saliera de su tienda. Ahí está el maná afuera, ¿no? Y tú como el proveedor haces eso.
Tengo sed, tenemos sed, Señor. ¿Y qué hacía? Sacar agua de la roca. O sea, tu hijo va a tener dos tipos de sed. Sed física, obviamente, que quiere leche, quiere algo, pero también tiene sed de Dios, pero no sabe cómo decírtelo. Empiezan a surgir dudas, y eso es que tiene sed de Dios, tiene dudas de por qué maneja, papá, por qué mi amigo o mi compañero nada más tiene mamá. ¿Por qué mi amigo nada más tiene papá? ¿Por qué mi amigo nada más vive con sus abuelitos? ¿Por qué? Oye, ¿y mi abuelito por qué no va a la iglesia? Tiene sed de Dios. ¿Quién le va a dar esa agua? Pues tú. Pero ¿qué pasaba cuando se rebelaban? ¿Qué hacía Dios? ¿Te acuerdas cuando murmuraron de Moisés? ¿Qué hizo Dios? También es parte. ¿Te acuerdas cuando querían carne? Y decían, porque ya estamos hartos de este maná. ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué hizo Dios? ¿No dice que aún la carne estaba en sus dientes y les vino la ira de Dios? O sea que también parte del desierto es la disciplina. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Tienes que saber cómo Dios hace las cosas. Pero ¿cómo vas a saber si no sabes eso? ¿No dice la Biblia que estas cosas se escribieron para nosotros? Para que aprendamos. Ahí está, hermanos. ¿Pero por qué no lo vemos? Porque no lo discernimos, no lo entendemos y no lo aprendemos. Es que yo quiero saber cómo ser un buen padre. Ve a Moisés cómo le hacía. Ve al Señor cómo le hacía. Entonces, hermanos, retomamos a nuestro verso base. 1 Tesalonicenses 3:1. Vamos a besar allí y vamos a tomar ya como lo que ya vimos, esta parte. Por lo cual, dice, y no pudimos soportarlo más. Acordamos quedarnos solo en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro, en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por vuestras tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Como Pablo pensaba en la posibilidad de que sus amados tesalonicenses se pudieran desesperar y apartar de la fe, envió a Timoteo para ver cómo estaban y si había alguna duda, resolverla. Pablo no podía ir él mismo. ¿Por qué? Estaba boletinado. Pablo estaba boletinado, o sea, nada más se aparecía por ahí y era claro que lo iban a matar. Entonces, ¿qué no confía en Dios? Hermanos, no tientes a Dios. No confundas la protección de Dios con tentar a Dios. Hoy muchos cristianos de que no, Dios nos cuida del coronavirus, ¿no? Dios nos cuida. No tientes a Dios. No tientes a Dios. Sí, Dios te cuida, pero Dios te cuida a través de los avisos. Cuando tú vas en la carretera, ves avisos, ¿no? Máxima 60, máxima 70, curva peligrosa más adelante, tope a 150 metros, entronque peligroso a 200 metros. Es un aviso. No, pues no importa, 70, pero como Dios me cuida, 170. ¿Ahí Dios te cuida? Y ahí van muchos a echarle la culpa. Es que si Dios está como, ¿por qué no me cuidó? No confundas cuidado con tentar a Dios. Pablo estaba boletinado. ¿Confiaba en Dios Pablo? Es obvio que sí. Pero no era su hora aún.
pero envió a Timoteo para que viera cómo estaban los hermanos tesalonicenses. Y entonces Timoteo fue por un tiempo, regresó y le dijo a Pablo que estaban firmes en el evangelio. Y hermanos, esa misma preocupación que sintió Pablo de afirmar a los hermanos tesalonicenses es la misma preocupación que sintió Cristo en el huerto de Getsemaní con respecto a la firmeza de nosotros. Mira, en Juan 17, vamos a ver ese pasaje, Juan 17, versículo 12. Y nuevamente vamos a llegar a esa misma conclusión. Tribulación es algo lógico que vamos a pasar por ahí. Es algo lógico. Pero, tenemos que estar firmes. ¿Cómo? Entendiendo la palabra. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, estoy Juan 17:12, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Te das cuenta? Si tú andas en la palabra y tú entiendes la palabra, algo que va a venir es que el mundo te aborrece. Es claro, te van a aborrecer. ¿Por qué te aborrecen? Porque no razonas como ellos. No razonas así. No, es que te dicen, tú eres como un animal. Porque tú a tu hijo no lo comprendes. No lo comprendes. No, tú eres un mandilón, porque, o sea, eso de hablarle bonito a la mujer, no, pues no, ¿cómo crees? Ellas se montan. Se te va a montar si le sigues diciendo mi vida, te va a montar. Porque el mundo no razona así. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué decíamos en la clase del jueves? Un mundano es aquel que toma un pensamiento, una filosofía o una costumbre del mundo y la adapta a su vida. Ese es ser un mundano. Aguas con eso. El mundo te va a decir maneras de cómo hacer las cosas. Entonces aquí tienes de dos. O haces las cosas a la manera del mundo, o haces las cosas a la manera de Dios. ¿Cuál de las dos quieres? Y las dos traen su consecuencia. Gálatas capítulo 5. El que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hay dos maneras de hacer las cosas. ¿Cuál es la manera que tú estás eligiendo? Eso ya tú y Dios. Pero algo que te distingue del mundo es que tú tienes la palabra. Algo que nos distingue del mundo es que nosotros tenemos la palabra. Y la comprendemos y la discernimos y la aprendemos. Esa es la gran diferencia entre nosotros y el mundo. Que nosotros tenemos la verdad. Ellos no. Ellos viven una mentira. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. Nuevamente Jesús lo afirma. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Los hermanos, ¿queremos estar firmes en la verdad o en la tribulación? Debemos entender la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo, la palabra. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno.
Sean uno. ¿Ya ven? Pasó la unidad. Sí. ¿Cómo se logra esa unidad? En la palabra. Es por eso que la unidad es muy difícil. ¿Por qué, hermanos? Porque es muy difícil. Porque no todos quieren creer la verdad. Y es la verdad, hermanos. Cristianos mismos no están dispuestos a aceptar la verdad de las Escrituras, aunque son cristianos. ¿Por qué? Por muchas razones. No les conviene, no les parece, choca con mi pensamiento que yo tengo de cómo son las cosas. Por eso la unidad es muy difícil. Entonces, unidad no es solamente estar todos en un lugar. Eso es congregarse. ¿Qué es la unidad? Que entendamos que la Biblia es lo máximo. Y muchos no están dispuestos a aceptar eso. ¿Por qué? Por muchas razones. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, porque también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces vamos llegando a la parte final. Vamos llegando a la parte final. Para estar afirmados, necesitamos las Escrituras, hermanos. Y eso es lo que ha venido mucho a pegar esta pandemia. ¿Sabes qué ha dejado de ver esta pandemia en los hijos de Dios? Que los hijos de Dios de la palabra, nada. Y se creen cristianos porque conocen cierto versículo. Qué bueno. Pero lo que nos ha dejado ver esta pandemia en los hijos de Dios es que de la palabra, nada. Disciplina bíblica, nada. Y por eso vemos ahora ya familias cristianas por la calle de la amargura. ¿Por qué? Porque a la palabra no le han dado el debido lugar que merece. Entonces, obviamente, hermanos, el cristiano no está firme. No está firme, no está firme, no está firme. Tienen cada razonamiento que en verdad yo digo, ¿de dónde sacaron ese razonamiento? ¿A quién están escuchando que sacan ese tipo de razonamientos? ¿De dónde? Que no han entendido lo que es el amor de Dios. Es increíble, en verdad, que no han entendido lo que es el amor de Dios. Y toman ya que el amor de Dios es como el mundo se nos enseña. Hermanos, si viene del mundo ese concepto que tú tienes del amor, créeme, esa no es la verdad. Estar firmes en la tribulación habla de estar en la verdad. Es decir, la palabra debe ser entendida, discernida, memorizada. Hermanos, muchas veces pensamos que una tempestad es cuando yo esté en el hospital y ahí hay una gran tempestad y que tengo que estar firmes, pero muchas veces la tempestad es más que, por decir, vas a mitad de quincena y sientes que el dinero no te alcanza y ahí viene una tempestad porque sientes que no te va a alcanzar. Empiezas a confiar solo en ti mismo porque no has entendido, no has discernido lo que Cristo te ha enseñado. Hay muchos que saben este versículo, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? Que es Mateo capítulo 6. El contexto es el afán. ¿Qué será buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Será que yo tengo una necesidad
y debo dejar el trabajo porque pues total, Dios me va a dar. ¿Eso será buscar el reino de Dios? ¿Será buscar el reino de Dios estar todo el tiempo en la iglesia? ¿Eso será? ¿Buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Estar todo el tiempo en la iglesia? Si sí piensas así, no has entendido. Buscar el reino de Dios y su justicia es hacer lo que Dios te dice que hagas. Dice la Biblia, dad gracias a Dios por todo. ¿Haces eso? Hasta por lo malo, ¿eh? O sea, no nada más porque, no, pues gracias Señor porque sí me llegó el aguinaldo. Pues qué bueno. ¿Y si no te llegó? ¿Qué hacemos ahí? Pues sí, Señor, tú sabes que pues, un peso más y me pierdo, pues tú sabes que no. Eso es buscar el reino de Dios, hermanos. Buscar agradarle. No es que te la pases en la iglesia. ¿Buscas agradar a Dios? ¿O buscas agradarte tú mismo? Hermanos, la Biblia dice que el dinero o que la bendición te alcanzará. No es que tú la andes buscando o que tú la andes persiguiendo. Dice, estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. ¿Por qué? Porque has obedecido. A eso se refiere el Señor. Pero muchos, como no han entendido, no han comprendido, no han discernido, empiezan a hacer las cosas a su manera. Y muchos piensan que bendición es que yo tenga todo lo que quiero. ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿Que pierdas el respeto, la dignidad, tu dinero, tu familia? ¿Eso será bendición? No, eso se llama ser miserable. ¿No dijo eso la Odisea? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes. No sabes, o sea, y fíjate, la Odisea es la imagen de la iglesia moderna. Que dice, yo tengo esto, tengo eso, tengo esto, pero no sabes que tú eres un pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Cosa contraria a discernir, aprender, entender, cosa contraria. Vámonos por la parte final. 1 Tesalonicenses 3, 4 al 7. 1 Tesalonicenses 3, 4 al 7. Vámonos por la parte final porque ya se me acabó el tiempo. Ya se me acabó el tiempo. Dice, porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resulte en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseamos vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Hermanos, grabémonos bien esto. Andar en la verdad hará que nos aborrezcan, que busquen tu mal y que lo deseen. Voy a leer un salmo rápidamente, o algunos versos. El Salmo 37. Voy a leer así rápidamente porque ya se me acabó el tiempo. Dice ahí: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué cosa es deleitarse en el Señor? Lo que habíamos dicho, buscar agradarle. Buscar agradarle. Oye, ¿por qué no haces esto? Oye, ¿por qué no te vistes así?
Es que mi mamá no me deja. ¿Esa es la verdad? ¿La verdad sabes cuál sería? Es que eso no le agrada a mi Dios. Y yo quiero hacer lo que a Él le agrade. Yo me voy a deleitar en lo que Él me diga que yo haga. Pero para muchos lo que Dios dice es un pesar. Lo hago porque no es porque soy cristiano, pero no, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y en la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. ¿Por qué? Porque una de las cosas que va a pasar cuando tú andas en la verdad es que te levantan un falso. Sí, ¿y qué vas a hacer allí? ¿Qué hace el mundo? A ver, ¿qué hacen los famosos cuando levantan un falso? Convocan una rueda de prensa. Todo lo que dijo fulano de tal en el canal fulano de tal es una vil mentira. Porque yo en ningún momento dije eso. ¿Sabes lo que va a hacer el Señor? A veces permite estas cosas. ¿Para qué? No por ellos, por ti. Por ti. Porque Él te quiere llevar a otro nivel. Y necesitas de eso. ¿Qué vas a hacer? Una de las cosas que tienes que hacer en estos momentos es orar por tus enemigos. ¿Cómo cuesta eso? Porque la carne no le gusta. Y pedirle a Dios, no que los fulmine, sino que los bendiga. Eso va a otra cosa. Fíjate, cuando logres hacer eso, sin hipocresía, obviamente, porque lo puedes decir de labios para afuera. Cuando de verdad lo sientas en el corazón, tú vas a ver la ruina de esas personas. Pero no por ti, sino porque Dios va a actuar. Pero no es cuando tú quieras. Y eso va a pasar a veces años. Años, hermanos. Años. No es, por aquí ya oré por ellos y mañana ya les vino la voladora, ¿no? No. No, hermanos. Es que tú oras por aquí y en el paso de los años tú vas a ver cómo Dios actúa, pero no por ti. Quédate quieto, dice ahí, versículo 7, en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, dice, deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso solamente trae daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Tú puedes leer todo ese capítulo, que es otra tribulación. ¿Cuántos no sienten tribulación porque el vecino se compró un coche nuevo y tú todavía no puedes? Sigues con los cochitos de hace 20 años. Mi coche es modelo 98, pastor. 2008, 2018, ya tiene 24 años, pastor, no puedo cambiarlo. Yo te diría, ¿pero te lleva y te trae? No, si no falla. Entonces, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿No es eso que te lleve y te traiga? No, pues sí, pero no va con mi categoría. Eso es tu ego. No te dejes amedrentar por los que prosperan supuestamente. Una de las tribulaciones que también vienen es que precisamente la que tú crees que es re mala, es re hipócrita y le va mejor que a mí. Yo, Señor, que yo soy tu siervo fiel. Yo que me entrego completamente, Señor. Todo lo que doy. Mira, pues no dice la Biblia que lo que haga tu derecha, que no lo sepa tu izquierda. Mejor guarda silencio. Y deja que Dios actúe. Porque si tú quieres la gloria por lo que haces, pues ya la tienes.
¿No dice el Señor que cuando vayas a orar, vayas a dónde? ¿A dónde hay que ir? ¿A lo secreto? Entonces, ¿por qué hoy todo lo queremos hacer público? ¿Por qué? Porque el mundo es así. Entonces, hermanos, la lucha contra Satanás es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra huestes espirituales de maldad. Eva sucumbió a la tentación de Satanás y también Judas. Y así también podríamos caer nosotros si no estamos perseverando en la palabra. Satanás te puede meter una idea y tú dices, sí es cierto, Dios es malo. Esa fue la idea que le metió a Eva, que le dijo, ¿a poco Dios te dijo que no puedes comer de este árbol? No, sí, o sea, nos dijo que de todos, menos de este. Dios es malo, porque si Él fuese amor, te daría todo. Pero como Dios es malo, pues no te deja comer de este. Entonces te metes la idea y te dice, no, es que tú eres un mal padre, porque si tú fueras un buen padre, tú le darías todo. Ten cuidado. Eso no es el amor que Dios dice en las Escrituras. Ese no es el amor. Que Satanás no te engañe. El amor es responsabilidad. El amor no guarda envidia, no guarda rencor, no busca lo suyo, no se envanece, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Y cómo es que no se goza de la injusticia? No se goza de lo que va en contra de la Biblia. No se goza de eso, no lo puede aceptar. Termino con este pasaje, Efesios 3:14. Vamos a terminar con ese pasaje. Los hermanos, ¿cuáles son las métricas para estar firmes ante la tribulación? La palabra. Pero no solamente es que leo la Biblia, no, hay que comprenderla, entenderla, discernirla. Y así vas a encontrar cuál es la buena voluntad de Dios. Cuando te pregunten, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues le vas a decir, lee la Biblia. ¿Ya la leí? No, no es cierto, no la has leído. Porque si ya lo hubieras leído, ya entenderías cuál es la voluntad de Dios para ti. Entonces quiere decir que no la has leído, vuélvela a leer. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿cuál amor? El amor de Cristo, el amor que está en las Escrituras, seáis plenamente capaces de comprender, o sea, no solamente es me atiborro de letras, está bien, pero hay que comprender, hay que entender, hay que discernir con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tenemos que conocer a Dios, cómo Dios hace las cosas, cómo Dios actúa, cómo Dios piensa. ¿Dónde vamos a encontrar eso? En las Escrituras. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esa es la oración que también rogamos en este año por esta iglesia. Que seamos llenos del conocimiento de Dios, para que seamos capaces de comprender cuál sea la altura
la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Dios. O sea, que podamos seguir adelante. Vamos a seguir adelante, hermanos. Vamos a seguir discipulando. Vamos a seguir enseñando. No importa. A lo mejor eso va a hacer que mucha gente pues no le agrade. Está bien. Pero que sea por la verdad. Que sea por la pregunta. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir enseñando, discipulando, teniendo la palabra. Que los demás hacen esto, está bien. Tal vez es la visión de Dios para ellos. Tal vez, está bien. Pero la visión que Dios nos ha dado a nosotros es discipular. Porque eso es lo único que te va a hacer permanecer firme. Vamos a orar, hermanos.